Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Enorme auditorio, señoras y señores, muy buenos días, saludo de respeto para todos ustedes. Bueno, pues María Belén Arroyo nos va a honrar con su singular compañía y una profesional comparecencia a este noticiero. Va a estar distinguidísimo con su intervención, protagonismo, alocución, anticipándonos un tema que queremos darle toda la fuerza de lectura o de lecturabilidad en esta coyuntura. Y naturalmente refiere a la entrega de la naturalización de la nacionalidad ecuatoriana, que quedó francamente como frustrada en favor de Julian Assange. No solo fue esta naturalización o esta intención fue irregular, sino que violó la normativa interna según un informe de Contraloría al que accedió la revista Vistazo. Sale a la luz, además, que Assange recibió estatus de agente diplomático. Todo se quedó en intenciones. Y fue ciertamente nombrado consejero en la Embajada de Moscú. ¿Usted conocía aquello? En esto, María Belén ha estudiado a fondo y ha descubierto que su papel fue clave en la intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos. Ese es el componente más grave. Entonces, seguramente el próximo número de Vistazo entrará en circulación en las próximas horas, ya mismo. Y ahí encontrarán ustedes este enorme, gigante artículo por su trascendencia y por el margen de investigación empleado por nuestra compañera periodista a la que siempre le rendimos especial honor, porque se lo merece. Delegado de 43 países, serían delegados de 43 países o delegado por 43 países de la Conferencia de Parlamentarios contra la Droga, organizada por el Parlamento ruso, Duma, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, y el delito era el 4 de diciembre del 2017. ¿Quién, Milton? Delegado de 43 países
que asistían a la conferencia de parlamentarios contra la droga. Ajá. El delegado de 43 países, les comento, asistían a la conferencia de parlamentarios contra la droga organizada por el Parlamento ruso, Duma, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y esto era el 4 de diciembre del 2017. Ecuador estaba representado en este encuentro en Moscú. Adivinen, era el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado. La prensa local recogió el discurso de Serrano, que se centraba en los avances del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Y claro, este artículo de María Belén Arroyo, a la que saludamos con mucho afecto, muchísima admiración, María Belén. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues la entrega de la nacionalidad ecuatoriana para Julian Assange no solo fue irregular, sino que violó la normativa incluso interna de nuestro país, según el informe que la mismísima Contraloría General del Estado pronosticó o emitió exactamente en un acercamiento con vistazo. Y ahí sale a la luz además que Assange recibió el estatus de agente diplomático y que fue nombrado consejero en la Embajada de Moscú. Su papel fue clave en la intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y ahora qué me dicen? ¿Qué me dicen, caballeros de Alianza País? Un gran esfuerzo, María Belén. Mi saludo de respeto para usted. Un gran esfuerzo, Gonzalo. Gran investigación. Buenos días, Gonzalo. Aprovecho para agradecerle a usted, saludarle a usted. Empieza el mes de agosto. No, yo tengo que agradecerle, nos agradezcamos entonces. Y no, a quien debemos agradecer es a quien nos está escuchando este momento, que es su audiencia, que es tan amplia. Usted tiene un espacio tan importante en el corazón de los ecuatorianos. De alguna manera la presencia mía aquí es un poco para comentar este tema. ¿En qué coyuntura? La coyuntura es que acaba de salir hace no más de 2 semanas este reporte internacional de CNN que da nuevas pistas apuntalando esta hipótesis justamente de la participación del señor Assange desde la Embajada ecuatoriana en Londres en la operación, en palabras de como lo presentó CNN, de volcado de una información. Hoy sabemos, hay indicios que apuntan a que ese volcado no es de cualquier información, es de una información sensible y clasificada de uno de los partidos de Estados Unidos que estaba en la contienda electoral. Y que movió la tendencia. Y que eso a la larga es lo que terminó influenciando en el resultado electoral. Qué grave para nosotros también, ¿no? Como país. Como país, nosotros hacia justamente diciembre del 2017 asistimos como un poco impresionados a esta noticia de que ya era ecuatoriano por naturalización, que tenía cédula, que era un ciudadano de Chaupicruz, el señor Assange, era compatriota nuestro, y se le veía en una imagen con la camiseta tricolor. ¿Qué es lo nuevo o por qué lo estamos poniendo en escena este tema? Por la emisión de este informe de Contraloría que nos confirma que efectivamente los resortes institucionales del Estado, del engranaje del Estado ecuatoriano, se movieron con absoluta rapidez
en el mes de diciembre, empezando desde el 4 de diciembre del año 2017, para otorgarle, uno, la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, pero dos, para a renglón seguido ya hacerle un agente diplomático ecuatoriano, dándole dos funciones, si usted quiere. Había un plan paralelo. Primero iba a ser consejero político en la embajada en Gran Bretaña, y con otro acuerdo ministerial, si no me equivoco, está citado ahí, es el 047, se le nombra agente diplomático en Rusia. ¿Qué es lo grave ahí? Que todo esto ocurre con sucesión de días y que efectivamente, como debía pasar, es la representación de Gran Bretaña la que se queja y dice que no reconocen el estatus de agente diplomático para el señor Assange, y de alguna forma eso frustra el nombramiento político, el nombramiento diplomático, vamos a decir, claro. En los términos, para que la gente lo entienda, es una designación de lo que siempre se ha llamado cuota política. En las representaciones diplomáticas de los gobiernos existe esta que se llama cuota política, que es un delegado directo del gobierno. Ese era ni más ni menos que el estatus que el gobierno ecuatoriano entonces le dio al señor Assange. Estábamos recordando con mi compañero Milton que en días pasados, entrevistado que fuera por Patricia Ramos de la cadena CNN en español, el presidente Correa, o expresidente de la nación, por voluntad del pueblo ecuatoriano, respondió si conocía o no de las operaciones que el fundador de Wikileaks hacía en la Embajada de Ecuador en Londres, y luego intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Uh-huh. Esto es lo que contestó Rafael Correa. Usted ha aceptado que sabía y le pasaban información y por lo tanto le quitó el internet al señor Assange. Sin embargo, hubo un lapso de tiempo donde el señor Assange tuvo oportunidad de operar. Era público y notorio que había información sobre las elecciones y que eso venía de Wikileaks, y obviamente Julian Assange está relacionado con Wikileaks. Pero cuidado, yo no estoy aceptando toda la telenovela que han hecho de que él pidió internet de alta velocidad y se lo dimos, que él era el jefe de la embajada. Esas son tonterías. Lo que sí notamos es que estaba interfiriendo Wikileaks en las elecciones de Estados Unidos, y por eso suspendimos el internet, por lo cual fui muy criticado en su momento por muchos medios de comunicación que ahora le han dado la espalda a Julian Assange. Incluso de que había una lista de personas que podían entrar a la sede diplomática sin ser registrados. ¿Recuerda usted la fecha? ¿Qué lista? ¿Usted cree que el presidente se preocupa de eso? ¿Sabe cuántas veces yo he hablado personalmente con Assange? Nunca, no lo conozco. Hay un reporte, había 3 agencias que estaban vigilando al señor Assange en la embajada, una de ellas USA Global, española, contratada por ustedes mismos, cuyos reportes han llegado precisamente a CNN, y por eso sabemos, por ejemplo, de la gente que visitaba al señor Assange. ¿Usted conocía de la gente que visitaba al señor Assange? O dígame, señor Correa, como usted dice, no va a estar pendiente de la minucia de lo que pasa en la embajada. No le informaban, no le interesaba saber. Entonces, a usted no le interesaba saber, dijéramos. ¿Pero qué le va a interesar? Es un presidente de la República, por favor, y para eso está la medida de seguridad, que además no eran para espiar a Assange. Si eso hizo USA Global, tendrá que responder, porque está incumpliendo su contrato. ¿Por qué el embajador Carlos Abad, por ejemplo, el 18 de octubre del 2016, levanta una restricción y permite que Wikileaks saque lo que parece que son evidencias de la embajada? Estamos hablando de al menos 100 discos duros que constan los videos grabados de la embajada. Señor Correa. Pregúntele al embajador Carlos Abad, que es un embajador muy profesional. Y estoy seguro que habrá una explicación. Nadie va a saber que eso es información de acuerdo a lo que ustedes dicen. Porque si ustedes se están basando en un reporte, el reporte Mueller. Quienes visitaban al señor Assange en la embajada, y entre ellos había hackers mundialmente reconocidos y que no pasaban una revisión. Inclusive para sacar este material, el policía de la entrada se hace a un lado y los deja salir sin revisión. ¿Usted tenía conocimiento de que esto estaba pasando en su sede diplomática? Qué horror, señor Correa. No se preocupe, la próxima vamos a decir que revisen a todo el mundo. Usted puede llamar hacker a una persona, ellos se pueden llamar especialistas informáticos. Entonces tenemos que estarlo revisando porque ustedes sospechan de esa persona. ¿No cree, señor Correa, que la comunidad internacional y en específico el pueblo estadounidense merecen una disculpa por lo ocurrido en su embajada en Londres? Disculpa del gobierno norteamericano. Sí, aceptamos en cualquier momento la disculpa, no se preocupe.
No sé qué me está hablando. De ustedes, porque la interferencia fue aquí. Porque damos asilo a alguien que no tenía garantía del debido proceso, porque yo tampoco es que comparto todo lo que ha hecho Julian Assange. No se le ha dado el asilo por eso, porque no habían garantía del debido proceso. Y supuestamente, de acuerdo a ese informe, que ustedes no lo pueden verificar, ¿no? Assange ha espiado y muy tardíamente lo sancionamos. Tenemos que disculparnos ¿de qué? Pero en todo caso, un inmenso abrazo al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, al cual quiero tanto. María Belén, pero tenía una data un poco bastante anterior, cuando María Fernández Espinosa ostentaba el título o el cargo de canciller de la República. María Fernanda defendía ya la naturalización ecuatoriana de Julian Assange, como vamos a demostrar con este inserto. Es una persona cuya vida y cuya integridad está en riesgo. Por lo tanto, si él solicita ser naturalizado ecuatoriano, hay que cumplir la ley. Julian Assange ha firmado un documento notarizado de silencio y él, desde que lo hizo, ahora sí lo hizo, ¿no?, ha cumplido su voto de silencio, porque los temas de asilo y de refugio, los temas de derechos humanos, los temas que ponen en riesgo la vida de una persona no pueden ser tratados públicamente para que sean usados como han sido usados, con fines políticos. Él seguirá siendo protegido por el Ecuador mientras su vida y su integridad corran peligro. Ahora, amplificando un poco todo esto, asumió el poder nuestro actual mandatario de forma constitucional, conociendo estos particulares por la vecindad de residencia y, digamos, la amistad permanente y el diálogo frecuente con la ex canciller de la República. Me asoma esta interrogante también como importante. Lo que usted plantea es tan válido porque el caso Assange ha estado rodeado de verdades a medias. Si estamos hablando de una era de posverdad o de fake news, las noticias falsas, este es un caso emblemático donde podemos ver graficado todo eso. Basta que pensemos y digamos que para muchas personas y para muchos activistas, Julian Assange es un ícono y es un emblema de la libertad de expresión. Eso es a medias verdadero. ¿Cuál es la otra mitad que nos falta para integrar en ese análisis de este fenómeno? Que él efectivamente cumplió un papel fundamental en la difusión de información clasificada sobre los excesos de un Estado. Pero vamos a unirle con la parte que nos falta y que convenientemente no se cuenta, que los hechos han mostrado que con los años se alineó con la agenda de otro Estado, y estoy hablando del de Rusia. Entonces, solamente si lo vemos en esa complejidad, el caso es bien difícil de manejar. Y bien delicado. Bien delicado. Por mucho tiempo se manejó este imaginario y está muy posicionado de que esta es una figura emblemática de la libertad de expresión, cuyos derechos fueron conculcados, que fue perseguido a partir de unos juicios y que el Estado ecuatoriano le dio protección. Eso es parcialmente cierto. La parte que nos falta explorar en la novela completa, para usar la ironía que ha usado el expresidente Correa en la entrevista, que dice que han armado una telenovela, es cómo convierte entonces la embajada ecuatoriana, que es un espacio pequeño en un barrio de Londres, Knightsbridge, es una zona al frente de la embajada está esa tienda famosa Harrods en Londres, y sin embargo es una zona exclusiva y es un espacio pequeño. Yo he visto desde afuera, yo no he estado adentro. Pero ¿a qué vamos? A que ese espacio tan pequeño era compartido con la misión diplomática ecuatoriana, pero que en determinado momento establece el informe de Contraloría. Assange hacía y deshacía de tal manera que llegaron a haber 17 visitantes simultáneos para él. Y la pregunta es cuánta gente tendría la misión diplomática ecuatoriana. Me atrevo a pensar que no llegaba a tener ese número de personas. ¿Qué quiere decir? Que por un lado le visitaban
a toda hora, todo tipo de personas. Efectivamente, acaba de decir el expresidente, no se puede controlar a cada uno. Sí, no, porque uno sí controla quién entra a la casa de uno. Yo no puedo abrir la puerta para que entre cualquier persona. Si la evidencia está diciendo que entraron hackers, la pregunta es ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Si la evidencia está diciendo que entraron personas, ¿con qué agendas? Ha salido en la prensa que le visitaba, en la prensa española con mucho énfasis, que hubo personas que tienen agendas estas independentistas o que manejan agendas autonómicas en España y que entraron. Entonces, vamos a decir esta afirmación y creemos que no nos vamos a equivocar. El señor Assange continuaba haciendo activismo desde la embajada. El tema es con qué agenda, el tema es si con su condición de asilado le permitía mantener esto y hacer que Wikileaks se convirtiera su sede de operaciones en la embajada ecuatoriana en Londres, en Knightsbridge. Sí. El barrio se llama Knightsbridge. Esa es la pregunta de fondo y por eso hasta ahora yo creo que mucha gente sí se la ha formulado. ¿Qué hizo realmente ya cuando sale el caso de Estados Unidos? Pero lo que ahora nos sorprende más es, recordemos que la prensa británica y específicamente el diario The Guardian sí publicó una información que decía que había un plan de extracción de Assange que debía efectuarse la Navidad del año 2017 para sacarle a Rusia. Esa información la publicó la prensa británica en el año 2018. Ahora podemos tener más elementos para tener el panorama un poco, si usted quiere, el evento un poco más mapeado. Es en diciembre del 2017 que las cosas se dan de una manera vertiginosa. El 4 de diciembre, él firma un documento con el abogado y en el que agradece al Estado ecuatoriano varias cosas. Haberle dado la protección, el asilo. Le piden que siga manteniendo el estatus de protección a través de esta designación de agente diplomático. A renglón seguido agradece haberle dado la naturalización y justamente este estatus de agente diplomático. Y sin embargo, estos hechos en la práctica, cronológicamente, aún no habían ocurrido. ¿Qué quiere decir? Que él sabía que eso ya iba a pasar. La petición formal él la presentó en septiembre del 2017. Un trámite de una naturalización debe cumplir una tramitología, unos requisitos. Un proceso. Inclusive hay se le debe tomar una prueba para saber si domina el tema de, por ejemplo, información de los símbolos patrios. Es una prueba que es parte de los requisitos. Él obtiene la máxima calificación, son 20 preguntas de opción múltiple. Le preguntan cosas como, la primera pregunta, ¿cuál es la capital del país? No nos vamos a equivocar, pero le preguntan, por ejemplo, ¿qué significa ese barquito que está en el escudo ecuatoriano? Y él escoge correctamente, atina todas. Las preguntas se formulan en castellano. No hay evidencia ni registro de que esta persona asilada al momento hubiera tenido dominio del idioma castellano. Nos deja muchas dudas de este hecho. Saca todo bien y la prueba no fue traducida al inglés. Y la coincidencia del viaje de José Serrano, el entonces presidente de la Asamblea, más o menos en los primeros días de diciembre, él estaba en Moscú. Es justamente para que entendamos las múltiples locaciones en que se ocurren los hechos. Si usted quiere, para hablar en un lenguaje. Pero este plan es correísta, o sea, de Rafael Correa, esta estrategia. ¿Conjuntamente con cuáles personajes de su movimiento? Ubicamos justamente qué pasaba en Moscú el 4 de diciembre y nos encontramos con este hecho medio sorprendente. Hay una reunión de un tema de drogas, es convocada por la Oficina de Naciones Unidas para el tema, pero está José Serrano. Y recordemos, a la fecha, presidente de la Asamblea. Él era entonces presidente del legislativo, está en el parlamento ruso, que es la Duma, y está hablando del plan ecuatoriano y está hablando de los resultados del Estado ecuatoriano frente al tema de drogas. Qué curioso, ese mismo día
ese mismo 4 de diciembre, en Londres, está firmando Julian Assange este documento en el que dice: renuncio al asilo porque ya tengo un reconocimiento como ecuatoriano y al mismo tiempo ya tengo un reconocimiento como diplomático ecuatoriano. Hechos, estos dos últimos que relato, todavía no habían pasado, recién se formalizaron 11 o 12 días más tarde. Y esto, si lo miramos desde la perspectiva de lo que plantea el diario británico, The Guardian, es porque esa Navidad iba a ser extraído ya a la embajada a Moscú, donde ya iba a tener el estatus diplomático. Claro. Entonces, entendemos. ¿Cómo rescató usted que en Londres, en cambio, Julian Assange y su abogado, el jurista español Baltasar Garzón, estaban revisando minuciosamente el documento antes de suscribirlo, antes de firmarlo, digamos? Consentimiento de finalización del asilo político. Sí, consentimiento de finalización del asilo político. Porque es un documento bien importante. A ver, vamos a entender la implicación. Él está firmando de su puño y letra un consentimiento. Yo consiento que se me acabe el asilo. El asilo. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que ya es ecuatoriano por naturalización y que además no es cualquier ecuatoriano, es un ecuatoriano con un estatus diplomático. Vamos a decir, va a ser designado cuota política. Al momento que está firmando ese documento, está, vamos a decir, despidiéndose de su condición de asilado. Porque esa es la implicación. Está consintiendo poner fin a su estatus, a su condición de asilado. No es algo menor. Por eso es que está asistido por el abogado. Este reportaje tiene algunas fuentes. Una de ellas es el informe de Contraloría que emitido ya formalmente a fines de junio de este año, ratifica varios de los hechos. Sin embargo, está cruzada la información con documentos formales de la Cancillería que, para refrescarles un poco la memoria, fueron materia de análisis durante el curso de este juicio político contra la ex canciller, proceso que no prosperó. Ustedes recordarán, no se le llegó, ella ya no estaba en funciones, estaba en un altísimo cargo en Naciones Unidas y desde allí se defendía a la ex canciller enviando comunicaciones, enviando la versión. Sin embargo, durante lo que la comisión en la asamblea examinó documentos, hay un cruce de información con los documentos de Cancillería para entender los contextos y los momentos que efectivamente nos hacen entender, digamos, llegar a la conclusión de que ese fue el mes donde debía darse ya los hechos. Un epílogo, si usted quiere, para mala suerte de nuestro entonces compatriota, ya no de esa calidad, no se dieron las cosas. ¿Hasta qué fecha usted juzga que él era un ciudadano australiano? Ese es un tema claro. en estricto sentido. En algún momento recordemos, recordemos. Para tramitar precisamente la carta de naturalización. En los documentos que maneja la Cancillería, su pasaporte australiano ya expiró. Es como decir, el pasaporte del señor Assange, según el cual menciona que es un ciudadano australiano, estaba caducado. Porque él no le podía sacar, porque no podía ir a Australia o a la embajada, a su sede diplomática. La pregunta que usted formula es clave, porque alguien puede decir en estricto apego, si usted quiere desde una lectura ortodoxa, puede decir, caducó el documento, este señor ya no era australiano.
Y si no estoy mal, no quiero ser errónea ese dato, yo no lo revisé en un documento y porque no lo contrasté no está publicado, pero si no estoy mal es en el año 2017 que expira el pasaporte australiano y no se puede renovar. La pregunta es, entonces en consecuencia ya no era australiano. Pero pueden replicar diciendo, él era australiano de nacimiento, ajá, y pero ecuatoriano por naturalización. Así es como... ¿En qué quedamos ahí? En la legislación internacional, ¿cómo se concibe? Más allá de la lectura de qué mismo ¿Qué era. mismo era el tipo? Creo que ese de pronto no es el análisis que conviene, porque efectivamente en uno de los documentos oficiales él se autodefine así: soy australiano por nacimiento y ecuatoriano por naturalización. Más bien creo que el enfoque es para qué se naturalizó a ecuatoriano. En palabras, acabamos de escuchar un discurso de la ex canciller que dice que hay que protegerle. ¿Cómo se le protege a una persona? Buscándole inmunidad. Inmunidad a través de un nombramiento diplomático. Esa es la característica que se le asigna, pero para ello es requisito, si usted quiere, sine qua non, que sea natural de un país. Claro. No se le puede nombrar agente diplomático a un extranjero. Para que la audiencia de usted, que es tan amplia, tenga más datos, ubiquémonos. Hay este actor George Clooney, que muchas mujeres le ubican, es guapísimo, de Hollywood ya. Es casado con una jurista internacionalmente reconocida. La señora se llama Amal, ha adoptado el apellido del esposo, entonces Amal Clooney. Pero antes de casarse con el señor Clooney, ella era una de las abogadas del señor Assange. En documentación que se ha difundido semanas atrás, una cadena estadounidense lo mencionó, refirió una documentación de la señora Amal, hoy Amal Clooney, que le recomienda al señor Assange, le recomienda que tenga un nombramiento de un agente de un estado diplomático ecuatoriano para que pueda tener protección. O sea, la idea, si usted quiere, no es reciente. La idea es anterior. ¿No es un plan. O sea, no es que hoy se me ocurrió y voy a correr haciendo las cosas. Había el diseño de un plan. Ahí incluso consta en su reporte de interpretación, María Belén, consta el hecho de que en ese documento que acabo de mencionar, Assange agradece a nuestro gobierno. Sí. Y agradece incluso al pueblo ecuatoriano. ¿Qué le habían ofrecido? Exactamente. Siendo literales con lo que agradece, en ese momento dice que agradece la protección y la concesión del asilo por estos años. Como estamos ubicados en el año 2017, cronológicamente me parece que él menciona, agradece por 5 años de asilo y de protección. Y sin embargo, a renglón seguido en el documento, pide que se amplíe el estado de protección a través de un reconocimiento de agente diplomático. Y pide también continuar bajo la protección de nuestro Estado. Exactamente. Ese es un detalle también que nos invita a pensar que al haberse concedido el estatus de agente diplomática con los consiguientes inmunidades, inviolabilidades y el resto de prerrogativas que corresponden a toda persona internacionalmente protegida, según dice el texto. Ajá, exacto. Pero paradojas, ¿cuáles son? Bueno, la estrategia de otorgar a Assange el estatus diplomático la había sugerido 4 años antes o 4 años atrás una de las abogadas de Assange, de nombre Amal Ramzi Alam-Uddin. Esta jurista, que luego se casó con el actor Clooney, dejó de representar al hacker australiano años después. Se distanció luego de que surgieran sospechas
sobre la posible intromisión de Assange en el proceso electoral de Estados Unidos. Todo esto ha indagado usted. Esa es la paradoja, que en su momento la señora Amal, como jurista, le dice, la manera de protegerte es que seas representante diplomático de este país. Pasa el tiempo y hay esta información que vincula a Assange con esta intromisión en el resultado electoral en Estados Unidos, y la señora Amal marca distancia de la defensa de este caso. Y sin embargo la estrategia se sigue cocinando, si usted quiere, a fuego lento. Y es en el 2017 cuando llega al punto que dicen caramelo, pero se le quema el pan, como dice en la puerta del horno. En la puerta del horno se quema el pan. Se quema el pan y no se perfecciona el plan, no se concreta el plan de extracción, y por tanto ya cambia el escenario dramáticamente para Dramáticamente, porque estuvo a punto de que ocurran, tal vez el cálculo de la inteligencia norteamericana era distinta a la que nosotros pudimos observar. ¿Qué hubiese procurado Norteamérica que tanto para poner Ricardo Patiño, Correa y para ubicar los María Fernández Espinosa en trilogía evitaron? Ya, para ubicar bien los hechos. A inicios de julio, y por ir con esta figura de la señora Amal Clooney, había una gran reunión internacional en Londres sobre justo el tema libertad de expresión. La señora Amal hoy es representante del primer ministro o del aspirante a primer ministro británico en temas de libertad de expresión. Se discutió del tema, fake news y todo esto, y solo una persona en el encuentro entre los panelistas habló del caso Assange, y fue la señora Clooney. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Que Assange está a 11 kilómetros de ese encuentro de libertad de expresión que se dio a inicios de julio. Está en una celda el señor Assange esperando el desenlace. ¿Cuál sería el desenlace? Su extracción a Estados Unidos para que él enfrente los cargos por la traición, es uno de ellos, por la información de documentación sensible y clasificada del gobierno de ese país. Seamos claros, a nivel internacional está claramente identificado, está señalado ya que hubo una protección. Ustedes les acabaron de escuchar al señor Correa que dice que él no le conoce a Assange, pero el señor Patiño le conoció muy bien, y mencionemos que el informe de la Contraloría de junio pasado, de fines de junio de este año, le está observando, porque el señor Patiño, como canciller, no puso freno a la actividad del señor Assange en la embajada. Le dejó hacer y dejó pasar. Se negó, digamos, a frenar los excesos del asilado, ¿no? Esa es claramente la observación. Y además queda en evidencia que si bien había una protección desde la Cancillería, con los embajadores sí hubo roces. Al menos con un embajador está claramente documentado. Es con Juan Falconi, que era embajador, que en determinado momento, lo cita el informe de la Contraloría, él le dice, verá, y el embajador soy yo, así que usted no me entra zapateando a mi oficina y me arrancha documentos de la mano. Le reclama eso el entonces embajador Falconi a Assange. ¿Qué está diciendo? Que era una persona que se creía dueña de esa embajada. Pero entonces, ¿quién le da esas alas, vamos a decir coloquialmente? ¿Canciller? ¿Y María Fernández? Él se sentía protegido por alguien poderoso, dice el señor Correa, que no lo conocía. En algún reportaje anterior y publicado este año mismo, le pusimos en portada el caso Assange, y fue justo después de que se le quitó el asilo y fue detenido. Y ahí establecíamos que efectivamente, como canciller, Ricardo Patiño tenía un asesor de apellido Orosa, español, que ahora es un cuadro altísimo de estas organizaciones políticas Podemos,
Y este señor Oroza era uno de los fervientes defensores de Assange. Y ubiquemos este tema que ya lo hemos analizado. La visión predominante entonces era, este es un defensor de la libertad de expresión. Si ustedes quieren, se ha dicho, este es un periodista en situación de vulneración de derechos y cuya vida peligra. Esa era la narrativa, y bajo esos argumentos y consideraciones se le dio no solo que protección, ahora ya está claro, se le dio carta blanca para actuar desde la Embajada Ecuatoriana en Londres como un centro de funcionamiento de Wikileaks. Esa es la gravedad de los hechos. Ricardo Patiño, entonces canciller, se negó a frenar, digamos, los excesos de asilado en la Embajada de Londres a Assange. Y en cambio María Fernanda lo quiso convertir en diplomático representante ecuatoriano. Entonces, perdón. Este manejo fue ultra secreto, con conocimiento del triángulo Correa, Patiño, Espinosa. Lo que se plantea es fundamental. Todo indica que así fue. Todo indica que había un engranaje armado, no son circunstancias inconexas, no son hechos desconectados. Usted refirió las palabras ultra secreto, ni más ni menos. El procedimiento para el registro de una naturalización, yo me he enterado, pero yo no manejo ese tema, debe pasar por un sistema específico informático que maneja la Cancillería, que se llama ESIGEX. Como decir, hemos escuchado... Eso no lo implementaron. Todavía. Queda registrado que no quedó escrita esta operación de naturalización del señor Assange. ¿Este es un método, un formato? Vamos a decir, es un registro informático, es un sistema de registro informático, así como manejan el KIPUX en el gobierno ecuatoriano. La Cancillería tiene su propio sistema de registro informático en los casos de naturalización. El caso Assange no quedó registrado, y cuando se les ha consultado a los funcionarios de nivel medio, estoy citando el informe de Contraloría, ¿qué pasó? Que no hay registros, o sea, se manejó tan reservadamente, y dicen justamente que la consigna era tener este secretismo, este hermetismo, para que no haya un manejo político. Vamos a decir, en otras palabras, para que no se frustre el plan antes de hora, porque ya se conocían las cosas que se estaban dando. Entonces, se manejó con secreto, tal es así que sospechemos que solo ciertas personas en Cancillería conocieron, porque no hubo un registro. Es lo que yo quiero preguntarle a Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Qué se hablaba en ese entonces en el mundo diplomático ecuatoriano, embajador? Si es tan amable. Usted nos ha venido escuchando este empeño de la revista Vistazo, esta investigación profunda, dato por dato, secuencia por secuencia, de los dos insucesos que en algún momento nos deberían avergonzar a todos los ecuatorianos. De hecho, nos han avergonzado, porque hemos roto ¿qué estatutos internacionales, si usted se digna a refrescarnos la memoria? Bueno, mire, si usted me pregunta de estatutos internacionales, la primera ruptura y gravísima ruptura fue la concesión del asilo a una persona que estaba acusada de delitos comunes, no políticos, como es la regla fundamental del asilo. Pero vayamos un poco más hacia la última parte, que es lo que veo que están conversando, en cuanto a la concesión de la nacionalidad ecuatoriana. Que tuvo un manejo ultra secreto. Ultra secreto porque se dieron la violación de todas las normas establecidas y se dictó un reglamento tratando de cubrir en base de un reglamento lo que se estaba haciendo. Tan es así que, evidentemente, considerando desde un punto jurídico, cuando se hace un acto que inicialmente es nulo, sigue siendo nulo, y ese acto no existe, hay que declarar esa nulidad. Eso no se ha hecho hasta ahora, esa nulidad de la nacionalidad.
Y sobre todo tampoco se ha buscado los responsables de haber hecho estos actos violando las normas establecidas por el propio gobierno de Correa y posteriormente por el gobierno de Moreno. Tanto así que a mi modo de ver existe una responsabilidad penal que la propia ley establece, pero que hay que tramitar eso. Entonces, ¿Para qué sirve ese registro que mencionaba María Belén, denominado Sistema Exigex de la Cancillería, que tampoco no se le respetó? No, bueno, ese es un registro, como todas partes, se van registrando los actos, no simplemente se registran los actos que ocurren. Pero debe ser un paso legal, reglamentariamente hablando. Bueno, siempre ha habido... ¿Se lo puede obviar? ¿Perdón? ¿Se lo puede obviar al sistema? Bueno, es una cuestión reglamentaria que no se debería saltarse, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se debió haber hecho este acto de conceder la nacionalidad, que es un acto vergonzoso porque se regala una nacionalidad con la intención clara de burlar las leyes y reglamentos del Reino Unido al tratar de nombrarlo diplomático ecuatoriano, cosa que no cayó en la trampa, pues, del Reino Unido. No cayó en esa trampa y lacónicamente contestó a la Cancillería, a pesar de que por 2 ocasiones se insistió sobre el tema. Esta vez si no hicieron simplemente que las circunstancias del señor Assange no daban para eso. Entonces, ese acto diplomático vergonzoso, porque realmente fue de vergüenza que se trate de engañar a otro país amigo en un acto con el objeto de sacar al señor Assange, sacarlo con unidades diplomáticas, nombrarlo diplomático en Inglaterra y luego pasarlo a Rusia, porque el destino final era pasarlo a Rusia. Eso no se dio, eso es lamentable, y no se ha establecido las responsabilidades respectivas de quienes firmaron los documentos y de quienes ordenaron que se haga este acto ilegal y absolutamente secreto. Tan secreto fue que los ecuatorianos nos enteramos posteriormente, cuando ya estaba concedido por medios periodísticos extranjeros al Ecuador. Es también vergonzoso que eso haya pasado, porque la concesión de una nacionalidad no es un acto reservado en sí, no puede serlo un acto reservado. Inclusive en épocas anteriores, cuando se concedía una nacionalidad, había la obligación de publicar en la prensa que se ha concedido al señor fulano de tal la nacionalidad. Todos estos actos, claro, se trató de acomodar todo para favorecer al señor Assange. Pero con un manejo secreto. Con un manejo secreto ¿qué secreto de Estado podía haber sido eso? ¿Qué interés qué utilidad podía tener el Ecuador, ¿no? Cuando se manejan documentos secretos, ¿no? En el caso de una guerra, en el caso de un conflicto, en el caso de una negociación, la primera parte de una negociación es reservada por cuestiones de prudencia, pero se hace pública en el momento que se llega a un acuerdo. No se maneja reservadamente. Yo simplemente quiero recordar la negociación cuando se negoció la declaración de paz de Itamaraty. Más o menos casi todo el procedimiento que se hizo fue público y sobre todo el resultado final, la declaración se la hizo pública ante los medios públicos, porque así debe ser. No se puede manejar, no se pueden hacer pactos secretos, están actualmente prohibidos la realización. Este no es un pacto, pero es un acto que se lo lleva de manera reservada para que los ecuatorianos no nos enteremos y no pidamos cuenta a los que estaban realizando este acto absolutamente ilegal. Usted es un diplomático internacionalmente conocido y registrado, experimentado más que todo. ¿Usted cree que un hacker podía haber sido convocado a ser diplomático? No, pues el concepto de hacker es alguien que roba documentación, que roba información. Es un concepto claro. Para nombrar a un diplomático hay que ver sus cualidades morales, por un lado, sus cualidades intelectuales, por otro lado, y su preparación, cosa que se olvida muchísimas veces en la designación de funcionarios diplomáticos ecuatorianos. Pero su no preparación en la rama diplomática, porque realmente hay que aplicar aquel dicho que es tan sabio: zapatero a sus zapatos. Y si no, eso significa que el que está preparado para algo
tiene que actuar en este campo, y si no está preparado no es digno de trabajar en este campo. Es un refrán muy sabio y de aplicación en este caso. El señor Assange no tenía ninguna preparación diplomática. Yeah. No conoce ni el Ecuador. No habla español. Estoy dando algunos datos que se violaron para conceder la nacionalidad. Yeah. No habla español. No ha estado en el Ecuador. Se fijó una residencia del señor en un barrio de Quito y no ha venido jamás a este señor al Ecuador. Entonces todo esto hace vergonzoso ese acto y que debería establecerse las responsabilidades realmente por un aspecto de sanidad intelectual y de transparencia en los negocios del gobierno, de cualquier gobierno, en este caso del gobierno que concedió la nacionalidad y los funcionarios responsables de aquello. Cualquier ciudadano como yo, no como ustedes, bastante inexpertos en estos menesteres, podríamos pensar que otro de los complotados iba a ser el gobierno ruso sin su consentimiento, pero lo estaban embarcando en un ilícito diplomático, si cabe el término, María Belén. Lo que usted plantea, ¿hasta qué punto había conocimiento del gobierno ruso? Esta es parte... O deducción del gobierno ruso. Justamente, esta es la parte medular. ¿Cuál es la participación rusa en toda esta agenda y no solo en el caso Assange? Recordemos al tenor de la denuncia esta de la participación de Assange en las elecciones de Estados Unidos en 2016. No es por cuenta y riesgo de él, es bajo la posibilidad de que sea siguiendo la agenda del gobierno ruso. Exactamente. Porque nos conviene tener mucho ojo, porque ese es el elemento que configura ya el rompecabezas. Todo esto tiene una contraparte que de alguna manera, ya lo han reportado, hay una investigación en curso en Estados Unidos, se llama el informe, está haciendo un fiscal especial, un señor Mueller, Robert Mueller, y precisamente busca responder cuál es la participación concreta del gobierno ruso en estos hechos. Yo quiero precisar, entre los visitantes a Julian Assange en la embajada queda registrado un tal señor Adam Waldman, que realmente es estadounidense, que es abogado de algunas personalidades muy conocidas en Estados Unidos, pero que también es representante de un señor ruso de nombre Oleg Deripaska. Y está citado como uno de los casos de los visitantes con conexiones rusas a Assange en la embajada. Vayamos más allá, vayamos un poco más allá, y en eso intentamos hacerlo en el reportaje. No creemos que tenemos todas las respuestas, pero creemos que sí dejamos planteadas algunas preguntas. Ubiquémonos en el tiempo. Principalmente para Norteamérica, cupularmente hablando, porque imagínense lo que en Casa Blanca pueden estar meditando, y en el frente de aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos, de los demócratas, deben estar revisando todos estos asuntos porque perjudicaron a su afiliada o a la señora, justamente a la esposa del expresidente norteamericano Clinton. Justamente, si estos hechos tienen relevancia ahora, es porque de alguna manera estamos en un escenario preelectoral en Estados Unidos. Y si ya está demostrado que un tercer país, a partir de un operador informático en una embajada cualquiera en otro país, con la conspiración ecuatoriana además, estamos viendo cómo la geopolítica mundial se puede armar desde la computadora de un señor programador, alineado con la agenda de otra nación. Es tan sencillo como eso en palabras. Las implicaciones son terribles porque estamos a puertas de otro proceso electoral, y eso es lo más grave, la posibilidad de que
efectivamente a lo mejor ya no es él, pero puede ser otro el operador. Refresquémosle la memoria a su audiencia. En el año 2013 estalla el caso del señor Snowden. Este señor Snowden es un señor programador informático, y yo vi un documental de Netflix que le presentan con una genialidad, y no tiene estudios universitarios. Llega a ser contratista de estas organizaciones de inteligencia en Estados Unidos, creo que las siglas es NSA, y llega a darse cuenta que si yo mando un WhatsApp, un correo, cualquier cosa, comunicación por redes sociales de un ciudadano común y silvestre como yo, puede estar visto por estas agencias de inteligencia. Él se encarga de filtrar a unos periodistas británicos. Él era, si usted quiere, estos whistleblowers, filtradores de información, pero en algún momento él decide dar la cara y decir, la fuente soy yo. Es una decisión bien grave, cambia su vida. Bien crucial. En el aeropuerto de Hong Kong, él está en ese aeropuerto, y ese momento tiene protección de Wikileaks. En ese aeropuerto toma la decisión de encaminarse a Rusia. ¿Y cómo obtiene el salvoconducto? A través de un funcionario ecuatoriano de la Embajada de Londres. Se ha señalado la participación del señor Fidel Narváez. El señor Snowden está en Rusia, no se sabe de él. Es un antiguo diplomático, Fidel. Es un activista, defensor de derechos humanos de larga data, afincado en Londres. Entiendo que tiene matrimonio, familia inglesa. Llegó a ser un funcionario diplomático, ha sido cónsul, primer secretario. Cuando llegó Julian Assange, el señor Fidel Narváez, por su bandería de derechos humanos, permanece en la embajada día y noche por un mes seguido porque se temía por la vida de Assange. Es decir, tiene un compromiso realmente tiene un grado de compromiso fuerte con la causa de la protección a Assange. Y el nombre de él sale mencionado como, en este otro entramado del caso Snowden, emite un salvoconducto para que el señor Edward Snowden viaje en el 2013 de Hong Kong a Rusia. Ya no sabemos qué pasa con el señor Snowden, pero sabemos que él es un hacker, es un programador, él es una persona que llegó a descifrar secretos importantes sobre la inteligencia de Estados Unidos. Dejo sentado esto porque es un entramado que tiene muchas piezas, pero la conexión rusa está todavía por descifrarse en esta geopolítica mundial, en estas tramas Assange y trama Snowden. Y para dar una visión más completa, ubiquémonos en el tiempo. En marzo del 2018, María Fernanda Espinosa era candidata para presidir la Asamblea de las Naciones Unidas, cargo que a la postre sí logró. Y desde la Embajada de Rusia se hacía promoción de la candidatura de María Fernanda Espinosa. De la Embajada de Rusia se armó, al menos de lo que nosotros documentamos, un viaje a Armenia para hacer la promoción de esta candidatura. Planteamos estos elementos que son ya más como interrogantes, abonando a lo que usted ha consultado con absoluta pertinencia. ¿Cuál es el papel de Rusia, cuál es la agenda de Rusia en esta nueva geopolítica que ya no está marcada solamente por decisiones y lobbies bajo o sobre la mesa, sino por la interferencia de operadores más comprobables. La interferencia de operadores informáticos, de programadores que escriben sus propios códigos, que pueden acceder a información, que pueden usar la red para volcar la información utilizando canales de internet, y para llegar a posicionar medias verdades como verdades absolutas a través de estas fake news que, direccionadas a un público susceptible de ser influenciado, dice, me ha llegado esta nota a mi muro de Facebook, y la abren y no es una verdad completa, es una verdad parcial. Y ya está comprobado que Pero la intención de voto
hizo variar en muchísimas... Precisamente ese es el tema. No es casual que a mí me llegue una información de un cierto tipo. Está ya confirmado que la llegada de esta información direccionada a un cierto tipo de personalidad considerada influenciable por los analistas del Big Data, de estos grandes redes de información, lleva a cambios de comportamiento electoral. Para hacerles más claro, si yo vivo en Estados Unidos, en una zona, y se ha identificado a través de mis datos en Facebook que yo soy una personalidad influenciable, y me empiezan a mandar mensajes de el muro, los mexicanos, xenofobia, la migración está quitando puestos de trabajo en Estados Unidos, pues yo mañana voy a votar por el candidato que me hable de un muro para evitar la entrada de ciudadanos que teóricamente me vayan a quitar mi puesto de trabajo. Eso es así. Esa es la segunda parte de este tema. El poder de influenciar electores a través de redes sociales con la información. Pero eso no está escrito todavía. Eso es deducción de los lectores de su gran artículo. Claro, va a operar la percepción de la gente. Para sus agudos lectores hay un documental que habla de Cambridge Analytica. Es una firma con sede en Londres que ya se ha documentado que operó más o menos como yo he descrito en el caso de las elecciones de Estados Unidos y con el señor Trump, con información privilegiada, llevando mensajes a poblaciones influenciables para que ellas cambien su comportamiento electoral a favor de un candidato. No, ya está escrito esto. ¿Pueden alcanzar niveles de terremoto estos temas que estamos aludiendo, señor embajador Fernández de Córdoba? Bueno, los temas son importantes, evidentemente. Son importantes, pero todavía no están consolidados en toda su extensión. Simplemente la relación rusa, la participación rusa. Pero la investigación de Vistazo nos hace ver con claridad, no solamente a los ecuatorianos, sino a todos los ciudadanos del mundo occidental, lo que realmente ocurrió en esas elecciones. Claro que sería interesante que se llegue a una conclusión ya rápidamente, una conclusión, en primer lugar, que no pase el tiempo, que el tiempo conspira sobre la actualidad de los hechos, y en segundo lugar que se quede absolutamente claro, sin lugar a duda. Eso va a darse, pienso que algunos de esos temas, si llega a ser extraditado el señor Juan de Estados Unidos y si se llega a juzgarlo, dentro de los juicios pueden plantearse estas incógnitas y tendrán que aclararse de alguna manera, tendrán que aclararse como que aquello de que tanto el presidente del Ecuador, Correa, conocía de las actividades del señor Assange, reconocidas por él mismo. Cuando habla en unas declaraciones dice que todos sabíamos lo que estaba haciendo el señor Assange. Eso es un reconocimiento sumamente grave, porque ¿cómo puede permitirse la actividad de un señor en la sede de la Embajada del Ecuador en Londres, que pueden perjudicar a varios países amigos del Ecuador y a sabiendas del gobierno ecuatoriano? Pues resulta realmente algo totalmente impensable. Y todo esto posiblemente tendrá que aclararse. Es obvio que tiene que aclararse dentro del proceso. ¿Por qué les interesaba al cuarteto Rafael, Ricardo, perdone María Fernanda por no ubicarla primero, Patiño, en ese tiempo el presidente de la primera función parlamentaria del Estado, Serrano, la María Fernanda también, que tenía funciones muy importantes? A este cuarteto, ¿por qué les interesaba el desarrollo y el desenlace cuantitativo y cualitativo de
del escrutinio del resultado eleccionario de la Unión Americana sería mi principal pregunta. ¿Qué creo los lectores, gigante número de lectores que van a estar en las próximas horas a la expectativa de la revista Vistazo, van a autosugerirse? Pero hasta este momento, ¿qué respondería usted a lo que yo pienso? ¿Por qué los cuatro tenían ya un guión preestablecido? Me da esa impresión. No sé si a usted le da la misma impresión. Bueno, evidentemente que el interés del gobierno y de los miembros del gobierno del presidente Correa está dado desde el inicio, desde cuando se... Pero a favor prepara, de Trump y no a favor de la otra corriente demócrata. No, bueno, el interés de tomarse el tema del señor Assange, ¿no?, como medio propagandista del Ecuador, como miembro que le permitía al gobierno de Correa estar presente, como él de alguna vez manifestó en las grandes ligas. Ahora bien, en el tema de las elecciones, bueno, es difícil. Evidentemente que el perjudicar a la señora Hillary Clinton, se sabía exactamente la política exterior de ella, cómo había sido la política exterior de ella cuando fue secretaria de Estado. Y era dable pensar que podía seguir por la misma línea que había tenido antes. Yo pienso que por ahí van las cosas, o simplemente el tratar de apoyarle al señor Trump pensando de que con él tendría un nuevo amigo dentro de la administración norteamericana. Yo creo que eso ¿qué es lo que querían? Los únicos que pueden responder son ellos mismos. Porque todo lo demás es un poco de elucubraciones. Pero los hechos están dados. Se perjudicó a Hillary Clinton en las elecciones con la publicación de toda la correspondencia interna del partido y de ella particularmente dentro de la campaña electoral. Eso está clarísimo que se perjudicó, y al perjudicarle se benefició al otro candidato. Eso es lógico. Ahora, ¿qué pretendían con eso? Hay que preguntarles a ellos, ¿no?, qué estaban jugando con este tema, que sabían que el señor Assange estaba haciendo todo lo que a él le daba la gana, y particularmente en ese tema estaba filtrando toda la información que había recolectado para que sea publicada y perjudicando a la señora Clinton. Eso está claro. Okay. Eso está claro que sabía. Todo indica, María Belén, y lo dejamos porque el resto dejamos a consideración del público lector del próximo número del magazine Vistazo. Pero todo indica que desde la Embajada Ecuatoriana en Londres, dice usted o dice la revista, Assange volcó información sensible sobre el Partido Demócrata, interfiriendo en el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Justamente al respecto acaba de hablar el embajador. Hay una filtración de una importante cantidad de documentos que son correos internos del Partido Demócrata, y uno de los temas que salen a la luz es si un candidato u otro del Partido Demócrata fue favorecido en detrimento uno en detrimento del otro. Ante la opinión pública, esto tiene un efecto de que en el Partido Demócrata hay favoritismo. En paralelo se posiciona esta imagen de la corrupción de Hillary Clinton, y hay un loguito que dice algo como Clinton y usan la palabra corrupción. Esto configura la campaña sucia, si usted quiere, contra esta candidata, y el desenlace es el triunfo del a la postre ganador en virtud del comportamiento electoral, insisto, por haber posicionado ante el grupo sensible de votantes influenciables posicionado un comportamiento, una información que deriva en un comportamiento electoral. Lo demás que lean, los respetables oyentes, lo demás que lean, dejemos ahí en puntos suspensivos. Pero qué bien nos viene un vasito de agua de la compañera Flor. María Belén, un abrazo gigante para usted. Gracias, Gonzalo. Qué admiración guardamos todos los lectores de Vistazo
de su trabajo. Muy buenos días y muchas gracias por este anticipo tan gigante. Y yo para ustedes gratitud y para usted siempre agradecida porque cada que le escucho me siento más comprometida con el trabajo. Muchas gracias. Qué lindo para mí. 8 de la mañana en punto. 8 de la mañana en punto.